Nuevamente, bienvenidos, Rosario, quienes acaban de integrar, Dulce. Hoy el tema, la gran pregunta que nos convoca esta noche es si el que convence vence. Y esta pregunta a mí me surgió a partir de un fragmento que encontré en algún lugar de la red en algún momento, donde José Saramago, este escritor, en alguna novela suya, decía algo más o menos así. He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Esto, la verdad, cuando yo lo leí, híjole, a mí me quebró la cabeza porque dije, ¿cómo? O sea, hay formas en las que intentamos convencer y de alguna manera se manifiesta cierta violencia, cierta agresión. Entonces, para comenzar todo esto, esta discusión, yo me preguntaba, ¿para qué convencemos? Podríamos partir de ahí. O cambiémoslo a otra dimensión de la pregunta, más bien. Cambiemos la dimensión de la pregunta. ¿En qué circunstancias intentamos convencer? ¿Pueden traer a colación alguna experiencia? Por favor, recuerden, sean sintéticos. Quien guste, pueden levantar su manita. Ah, muy bien. Muchas manitas. Sandra, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que todo el mundo siempre cree tener la razón, ¿no? Y la mayoría de las veces somos muy tercos y justamente no nos gusta que nos lleven la contra. No sé realmente por qué, a lo mejor no sabemos debatir correctamente o simplemente el hecho de que, pues sí, creer que estamos en lo correcto y que las cosas deben de ser tal y como nosotros lo percibimos y la otra persona debe de tener la misma percepción que nosotros. Entonces, desde ahí empieza justamente toda esa parte de tratar de convencer a la otra persona de que tu realidad es la misma que los demás. Muchas gracias, Sandra. Ya surgió una primera idea, pero antes de hacerla explícita, vamos con Livni y después con Fer. Ay, bueno, yo iba a contestar sobre lo primero que se me vino a la mente y es tal vez cuando intentaba convencer a mis papás de que me dejaran salir o hacer algo, no sé, siempre era como tratar de hacerlos ver que, pues que probablemente eso que iba a hacer estaba bien, aunque ya quizás ellos no pensaran lo mismo, ¿no? Y ya. Gracias, Livni. Fer. Oli, pues yo estaba pensando que tal vez intentamos convencer cuando nuestro orgullo, nuestro conocimiento e incluso nuestro valor como persona puede estar en duda, ¿no? Intentas convencer al otro de incluso de tus posturas para demostrarle que sí valen o que tienen cierta validez ante los demás. Muy bien, muchas gracias, Fer. Están saliendo muchos detallitos de lo que implica convencer. Vamos con Gabo. Yo sospecho que también convencemos, en parte para ganarnos el pan. Ustedes no están para saberlo, yo sí para contarlo, pero la primera vez que tuve que dar clases de forma más formal por mi cuenta, no tiene una institución que, bueno, sí había una institución detrás, pero no me respaldaba. Entonces yo tuve que arreglármelas para conseguir gente que tomara la clase y me daba mucho miedo que no llegara nadie. Entonces me puse a estudiar cómo se convence a la gente para, para cualquier tema y, híjole, también creo que utilicé algunas técnicas que no me enorgullecen, pero bueno, todo salió bien, ¿no? Entonces, por eso diré que también convences a la gente para ganarte el pan. Ok, muchas gracias, Gabo. Fíjense qué interesante porque lo acabo de anotar a grandes rasgos lo que acaban de comentar. Por una parte,
intentamos convencer para exponer lo justo, lo que es justo o lo que es bueno. Por otra parte, para comprobar o para demostrar a otros que uno tiene la razón. Y por otro lado, y creo que es como la consecuencia de estas dos primeras razones, es para ganar aliados. Entonces, fíjense qué interesante, porque para mí era inevitable cuando yo estaba armando este café, recordar, por ejemplo, las campañas electorales de los partidos políticos, ¿no? O de los candidatos, ¿no? De los partidos. Indudablemente, ellos tienen que ganar, pues, votantes, ¿no? Próximos votantes. Ya no vamos a hablar de aliados porque sería una discusión, ¿no? Toda una discusión saber, ¿no? O plantearnos si efectivamente los que votamos estamos con ellos, ¿no? No sé qué signifique eso, no voy a entrar en detalles, pero digamos, por lo menos o momentáneamente, lo que se intenta son ganar aliados, ¿no? Ganar votantes, ganar más votos. Entonces, vamos a trasladarnos ahora, ya tenemos, digamos, las razones, ¿no? Por las que intentamos convencer. Ahora trasladémonos al aspecto de los medios. Ahorita lo sacó a colación muy bien Gabo. ¿Cuáles son las técnicas o las vías del convencimiento o para convencer a los otros? Pueden traer experiencia, recuerden, sean sintéticos solamente. Gabo, por favor. Uy, pues hay muchas. La primera que se me vino a la cabeza es hacer pensar que el otro pierde si yo no lo convenzco. O sea, hace como de, si no me compras esto ahorita, es que nunca va a volver a estar esta promoción. Te conviene demasiado y tú sabes que lo quieres. Entonces, esa es una que utilizamos todos, algunos con mayor y peor eficacia. Otra que se me vino a la cabeza es el chantaje, el hacerle sentir al otro que si no cumple tu voluntad lo estás hiriendo. Entonces, pues ya tengo dos ahí. Y a ver, tengo la de que estarías perdiendo si no lo haces, el chantaje. ¿Y qué otro se puede usar? Ah, la de esto que te estoy dando es un regalo. O sea, hacerle pensar al otro que no es tanto que él te esté haciendo un favor a ti o que tú estés sacando provecho de eso. Es que el otro está sacando provecho de lo que sea que estemos haciendo, ¿no? Entonces, si se lo planteas así de, es un regalo, pues es una forma de convencimiento también poderosa. Bueno, alguien que conozco bautizó esa técnica como la técnica del panazo, la técnica de ir regalando panes. Es como de, ay, mira, pues pasé a la panadería y me compré un pancito y parece ser que los panes abren puertas en todos lados. Gracias, Mariana. Gracias, Gabo. A ver, quiero escuchar antes. Vamos a ir construyéndolo todos. Isra, por favor, y después Mabel. Sí, bueno, no conozco exactamente una técnica de cómo se pueda convencer. Lo único que pues me llevó ahorita a pensar cómo poder convencer al otro es a partir de la argumentación. Y la argumentación pues me da precisamente plantear juicios de valor que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hoy se acaba de aprobar la despenalización del aborto y ese es un tema muy controvertido porque fue una lucha que se dio sobre juicios de valor y de lo que estaba bien y de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Sin embargo, la argumentación que pudieron mostrar de que pues no tiene que ver ningún concepto religioso, pues ahí entró todo un concepto de razones, ¿no? Y por ejemplo, también, ya para cerrar mi comentario, me lleva a pensar las corridas de toros. Muchos las podemos ver mal porque si hay un maltrato animal, creo que es muy razonable. Sin embargo, del otro lado, los que defienden la fiesta taurina, pues ellos también tienen su argumentación y parece que ahí es una lucha entre una técnica que se puede emplear para la argumentación o no y de cómo poder persuadir uno hacia el otro. Gracias. Muchas gracias, Isra. Han salido cosas muy interesantes, pero antes de seguir, bueno, vamos a escuchar a Mabel y después a Rodrigo, por favor. Gracias. Me hacía acordar, Gabriel, un texto muy interesante de Noam Chomsky, 10 formas de manipulación.
que tenía alguna de las técnicas que estaba nombrando Gabriel. O sea, mire, me, como el engaño, ¿no? Es que como que está ahí revuelto como la percepción, la persuasión con el convencimiento, con la manipulación. Entonces, mire que si usted no me compra esta casa hoy, ya mañana no va a estar, que se va a acabar la rebaja. ¿Qué tanto de eso o qué tanto nos convence la publicidad? ¿Qué tanto de...? No, es como el comentario que me pareció al lugar con respecto a lo que dijo Gabriel, porque en las técnicas de manipulación de Noam Chomsky son hay algunas parecidas de las que él dijo. Entonces, nos convence o nos manipula o usan técnicas de persuasión para que cambiemos nuestros gustos. Muchas gracias, Mabel. Sí, es que justamente como acá lo acaban de mencionar en el chat, parece ser algo muy siniestro, ¿no? Ahorita les voy a compartir, bueno, se las comparto de una vez antes de darle la palabra a Rodrigo y a Héctor. Una cita de Arthur Schopenhauer en El arte de tener razón. Desde las primeras líneas de esta obra, Schopenhauer ya tiene una idea, digamos, algo siniestra de este intento por convencer, ¿no?, al otro. Dice en este fragmento: uno puede tener razón objetiva en el asunto mismo, en cualquier tema, en cualquier temática, y sin embargo carecer de ella, es decir, carecer de esa razón objetiva, a ojos de los presentes, incluso a veces a los propios ojos. Entonces, parece ser que por momentos intentar convencer o el convencimiento mismo lleva, ¿cómo decirlo?, una especie de autoengaño, lo pongo entre signos de interrogación. Eso está fuerte porque incluso, imagínense, así como dice Schopenhauer, parece ser que ni siquiera nosotros estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Y además, no bastándonos con eso, lo esparcimos, lo expandimos a los otros. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Es algo para pensarse. Entonces, voy con Rodrigo y después con Héctor, por favor. Sí, gracias. Buenas noches. Con respecto a lo que acaba de mencionar, sí, también me pregunto, ¿no? Bueno, una pregunta diferente, contraria, de por qué cedemos, porque nos convencieron, por incomodidad, ¿no? De que ya no quiero que me estén hostigando, o por algunas otras cosas más, ¿no? Y bueno, en este caso, ya según nos convencieron, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando ya compramos algo, cuando dijimos sí a algo y realmente no estás convencido, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría o qué pasaría si encontráramos la forma de rebatir y decir no, ¿no? Hasta incluso hay cursos de cómo decir no, ¿no? ¿Somos susceptibles todos a decir sí o hay necesariamente que tomar un curso para decir no? Gracias. Gracias, Rodrigo. Están saliendo cosas muy, muy macabras, yo le llamaría. Bueno, Héctor, por favor, y después Dulce, y regresamos con Gabo. Bueno, la primera técnica que se me ocurrió era la lástima, ¿no? Llega a convencer mucho, ¿no? El uso de la lástima a tu favor. Pero pensando un poco más a fondo, creo que no concuerdo tanto con eso que decía sobre no convencerte, porque yo creo que los grandes dictadores se convencen a sí mismos de su causa, ¿no? Y convencen a los demás. Entonces también tiene algo que ver directamente proporcional qué tan convencido estás para convencer a los demás, porque si en algún momento te ves dubitativo, pues también los demás podrían, ¿no?, dudar de lo que tú estás diciendo. En este sentido también, no sé, venía pensando en Charles Manson, ¿no? Esta conspiración que decía que iban a ser los negros contra los blancos y cómo convenció a las otras personas, ¿no? Entonces él estaba convencido de que eso iba a pasar. De alguna forma, eso le ayudó para engañar a los demás, ¿no? A lo mejor también Hitler, a lo mejor de la cienciología también. El problema es que es un arma peligrosa, creo, al final, porque te desconectas quizás de la realidad, ¿no? Y ahí es donde podría venir y venía el fin, ¿no? Normalmente de los grandes dictadores. Gracias, Héctor. Fíjense que esa es una de las acepciones que tiene la RAE cuando se habla de convencimiento. Encontré estas dos. Dice, la primera, incitar o mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento.
Es decir, aquí está implicada la razón. Ahorita nos vamos a preguntar si efectivamente siempre la razón está ahí, digamos, subyace dentro por debajo, ¿no? Del convencimiento o de una convicción incluso, ¿no? Y en una segunda acepción, dice la RAE, la convencer es probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Aquí nuevamente está inmiscuida la razón, pero algo que me llamaba mucho la atención de lo que decía Héctor era que, aunque, digamos, parece ser que por momentos, como dice Schopenhauer, podemos quizá no estar, quizá no tener las razones o los argumentos para sostener una convicción y sin embargo estar convencidos. Es decir, no se tienen como los argumentos para sostener eh, esa idea, digámoslo así, pero de fondo se está plenamente convencido de que es lo bueno, lo correcto, lo mejor, etcétera, ¿no? Y a propósito de esto, recordé a otros pensadores, por ejemplo, Cicerón, ¿no? Marco Tulio Cicerón o a Quintiliano. Les traigo también otro fragmento de estos autores, pero tengo muchas manitas levantadas, entonces voy con Dulce, te voy a saltar por un momento, Gabo, y después con Hugo. Por favor, Dulce. Bueno, es que antes de la participación de Héctor yo tenía como que algo y ahora no estoy tan convencida, pero bueno, lo que iba a decir antes era que no necesariamente a veces es convencimiento, es decir, a veces uno enuncia lo que los demás no se atreven, entonces hay un aparente convencimiento de algo, ¿no? Pero puede ser que no, puede ser que nada más es el portavoz de un deseo de los demás que no se atreven a decir o hacer. Esto creo que es más notable en la adolescencia o con personas más jóvenes, pero igual si te pones a buscar, igual con los adultos, ¿no? O sea, bueno, con los que según nos consideramos adultos, ocurre muchas veces, ¿no? Y una parte o una manera de zafarse de no admitir cierta cosa es, no, pues es que me convencieron, ¿no? O no, es que fue porque mi pareja, o no, fue porque mis papás, bueno, también los adultos todavía dicen eso, pero en general, ¿no? Como que de pronto también es un escape, o si las cosas no salen bien, o si pasa algo, o si no te atreves, ¿no? A hacer las cosas. Es como, es que me convencieron. O incluso puede ser un pretexto para iniciar algo, ¿no? Algo que a lo mejor tú no te atreves a iniciar, no necesariamente que sea malo, no necesariamente que sea bueno, pero a veces es como la palanca o la razón que le das a la sociedad cuando en realidad es un deseo. Pero bueno, eso iba a decir. Gracias, Dulce. Muy bien. Bueno, ahorita lo comentamos. Hugo, por favor. Gracias. Cuando había el tema que se iba a discutir, recordé una anécdota que ya tenía olvidada acerca de un debate que tuve alguna vez con un viejo maestro. Y al cabo, el debate concluyó con él diciéndome, mira, me venciste, pero no me convenciste. Y eso fue algo que me resultó muy iluminador porque para mí no contaba con haberlo vencido. O sea, creo que él se estaba jugando el debate en esta idea de que tiene que haber alguien que gane y alguien que pierda. Ya se declaró perdedor porque ya no tenía herramientas para discutir. Pero a mí me habría satisfecho, pues moverlo hacia mi punto de vista. Entonces, creo que ahorita todo esto que señalábamos de perverso era precisamente porque estamos pensando en el convencimiento como aquello que puede mover a la gente o persuadir a la gente, pero bueno, creo que, o sea, desde entrada ahí ha estado siempre la distinción entre filósofos y sofistas, ¿no? Aquel que puede usar falacias y que dice, bueno, mientras tú puedas convencer al otro, todo lo que haces es perfectamente válido y de lo que se trata es de convencer. Y eso hace que me pregunte si el ámbito de la verdad puede estar resignado, si hemos aceptado esta idea como de que lo verdadero no siempre es eso que es reconocido y que cambia el convencimiento se mueve dentro de lo popular. Ya para cerrar rápido, gracias por su atención, estaba pensando yo creo que esta noticia todo el mundo aquí la ha visto porque se popularizó en memes filosóficos acerca de dos amigos
si mal no recuerdo, rusos, creo que se mataron a balazos por ver a quién le gustaba más Kant, ¿no? Y ciertamente ahí pues ya habría, no hubo convencimiento tampoco, pero bueno, fue este caso en donde uno de los dos venció, ¿no? Entonces, bueno, es el orden de ideas en el que me estaba moviendo en esta discusión. Muchas gracias, Hugo. Y nada más quiero resaltar este último punto que mencionaste, porque lo pongo como idea general, sobre la mesa para que lo discutamos. El convencimiento puede llegar a ser una vía de momentánea paz. ¿Y en qué circunstancias sí conviene irnos por esa vía del convencimiento? Hace ratito alguien nos mencionaba, disculpen que no recuerde quién lo mencionó, pero en algún momento uno cede y es para evitar seguir con la discusión, para no llegar a los balazos, como en esta noticia que nos compartía Hugo, que yo sí la llegué a ver, pero pensé que era un meme, pero ya veo que no. Sí, me parece que fue en Rusia. Entonces, el convencimiento siempre trae paz, por lo menos momentánea, o quizá de fondo, como lo hemos venido aquí intuyendo, se esconde detrás una cierta dimensión agresiva, de violencia. Mabel en algún momento nos compartía, puede ser que detrás hay una especie, esa vía, ¿no? Para convencer al otro, esconde cierta manipulación, ¿no? ¿Cómo le hacemos? El convencimiento es la vía, la mejor vía para llegar a un acuerdo momentáneo, tentativo, por lo menos, sí, digamos, por lo menos momentáneo, para no destruirnos los unos a los otros, o el convencimiento puede ser una forma de estar en contra de los otros, de ejercer cierta presión, manipulación. Bueno, lo dejo ahí. Ahora sí, Gabo. No te escuchamos, Gabo. ¿Ya me toca? Ok. Perdón. Bueno. Nada más iba a agregar también otro modelo de cómo puedes convencer a la gente. Si revisas la retórica griega, hay 3 cosas a las que puedes apelar para convencer a otro. El patos, que tengo entendido son algo así como sus emociones, su qué siente el otro, esto lo indigna, esto lo apasiona, esto lo hace sentirse motivado. Luego está el ethos, que es algo así como la autoridad que tiene alguien para hablar de un tema. O sea, sospecho que yo los puedo convencer de algunas cosas de psicología por el simple hecho de que soy psicólogo. Y sospecho que un artista nos puede convencer de algunas cosas del arte porque pues es artista, ¿no? Algún maestro nos convencerá de cosas sobre cómo se enseña porque pues es maestro, ¿no? Y luego tenemos el logos, que es lo que hemos estado hablando, apelar a las razones, ok, esto es así porque el mundo ha demostrado ser así, ¿no? Pero parece ser que muchos retóricos llegaron rápido a la conclusión de que logos rara vez convence, solo demuestra que estás en lo correcto, pero pocas veces hace creer a la otra persona que en efecto estás en lo correcto, ¿no? Y con tu última pregunta, Mariana, me quedé pensando porque sospecho que hoy en día lo único que puedes hacer es convencer a la gente, al menos en apariencia. Está mal visto obligar a la gente a hacer cosas, ¿no? Decirle, ok, tienes que hacer esto. Es mejor visto vale, ¿quieres hacer esto? Y que el otro te diga que sí. O bueno, al menos en nuestras latitudes, ¿no? Rara vez cuando alguien nos pide algo, nos dice, oye, haz esto. Dice, oye, ¿puedes hacer esto? Me ha pasado que incluso mis jefes me han dicho eso. Y la cosa está en que yo podría decirles, pues no es cierto, pero rara vez alguien dice eso. Son pocas las veces. Entonces, por eso sospecho que hoy en día sí le parece ser que la mejor carta es convencer al otro. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Gabo. Sí, justamente voy a retomar este último punto que mencionaba Gabo, sobre todo en el aspecto del patos. Disculpen, no sé griego, no sé dónde va la sílaba tónica, pero sí, justamente sobre utilizar la vía de las emociones para convencer al otro, ¿no?
si han tenido oportunidad, por ejemplo, de leer la poética de Aristóteles, Aristóteles menciona cómo en digamos, en estas dramatizaciones, ¿no? que se hacía frente al público, frente a los grupos sociales, frente a la sociedad, había que tener cierto porte del cuerpo para que el otro, es decir, los espectadores, en este caso el público, pudiera sentirse identificado con el personaje que estaba interpretando esta persona, el actor, digámosle ahora, ¿no? De otra manera, ¿no? Si no se puede proyectar ese sentimiento del personaje en el público, digamos, la dramatización fracasó, ¿no? Y hoy por hoy lo podemos ver, por supuesto, con las telenovelas, ¿no? Sin duda, una telenovela mala tendría que ser, digámoslo así, aquella que no proyectó esas emociones de los personajes en el público, ¿no? Los antiguos le llamaban la catarsis, tiene que haber cierta purificación, ¿no? Que es la etimología del griego, cierta purificación de las emociones, es sentirse proyectar, digamos, en nuestra propia vida lo que está viviendo el personaje, ¿no? Sentirlo, ¿no? Vivirlo. Eso por una parte. Y por otra, ¿no? En el caso de Roma, si recordamos a Quintiliano y a Cicerón, que digamos sus ideales educativos era esencialmente formar a los gobernantes, y ese gobernante tenía que estar bien parado, literalmente bien parado, enfrente de la sociedad y poder desenvolverse de manera elocuente, ¿no? Convencer a través de la palabra de que sus decisiones eran, digamos, lo mejor para la sociedad romana en ese momento, en fin, ¿no? Nada que ver, por ejemplo, con los políticos mexicanos de hoy, ¿no? Pensemos, no sé, en Samuel García, ¿no? Que ya, en este personaje de Monterrey, ¿no? Que, pues hay que decirlo, no sirven para otra cosa más que para hacer memes, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿cómo hacemos, o si es posible, ¿no? Más bien, en este sentido podemos darnos cuenta que el convencimiento e incluso el cuerpo, literalmente estar parado frente a una audiencia, frente a un público, también es una vía para convencer. Hace ratito alguien mencionaba, ¿no? Alguien que convence tiene que estar, si no convencido en sus adentros, por lo menos bien parados, ¿no? Bien parados, bien de pie en las expresiones, la manera en cómo se expresa, a partir de eso, de esa vía, se puede convencer al otro. Entonces, yo me preguntaba si, y retomando, me parece que alguien también lo comentó, si es posible resistir al convencimiento del otro. Ahora vámonos al lado contrario, a esos conejillos a los que los expertos, la autoridad, ¿no? pretende convencer. ¿Es posible resistir al convencimiento y cómo? Por la vía de la razón, también por el logos, como decía Gabo, o también por los sentimientos, o nos hacemos como que cedemos, pero no. ¿Es posible? Sí, Gabo. Yo pienso que sí, y también hay muchas maneras. La primera, sabiendo quién te está intentando convencer, porque así como como el orador debe conocer a su público, el público debe conocer a su orador, y así es más fácil resistirte de los argumentos del otro. Y la otra que se me ocurre es conociendo la verdad, es más difícil que te cuelen una mentira, ¿no? Por ejemplo, en el yo tengo otros datos. Sabiendo cómo funciona esto de la estadística, parece ser que es menos fácil que te digan eso de yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, esas serían las cosas que ahorita se me ocurrieron. Gracias, Gabo. A ver, ya me cansé de hablar yo. A ver, entonces vamos con Mabel y después con Héctor, por favor. Creo que primero estaba Héctor. Como gusten. Como quieras. Si quieres tú, Mabel, ahorita sigo yo. Bueno, siempre todas las intervenciones lo hacen pensar a uno, pero
yo no sé si se puede hacer una pregunta a alguien en particular o bueno, o yo quiero decirla. ¿La religión nos convence? No sé, por lo que decía Gabriel, que esto de si hay personas como, porque cuando uno está enseñando, cuando uno está dictando clase, alguna vez un estudiante me dijo, profe, no me convenció. Y yo le dije, no, es que yo no quería convencerte, yo te estaba enseñando este tema, ¿sí? Pero entonces también, como dice Gabriel, esto que acabo de decir, yo me ponía a pensar, ¿la religión nos convence o convence a unos? Gracias. Muchas gracias, Mabel. Héctor, por favor. Yo voy a pensar al contrario de Gabriel. Yo creo que no hay forma de sobrellevar el convencimiento. Estaba pensando en esta película de La Ola, quizás en cómo es que a pesar de que conocían la historia de Alemania, estando situada en Alemania, son convencidos, ¿no?, de este régimen fascista otra vez y se someten a él. Entonces, yo creo que al convencer también puede ser como este lavado de cerebro, ¿no? Que también te convencen de algo, ¿no? De que te convencen de que te unas a una secta, que te convencen de algo. Entonces, hay una debilidad y se acuñan a esa debilidad, que todos los humanos tenemos una debilidad forzosamente, te pueden convencer a partir de ahí, ¿no? O sea, es cuestión de raspar y si no hay la debilidad, crearla, ¿no? Y que entonces, para mí, yo creo que todos podemos ser convencidos. E igual con que se convenza un cierto número, te pueden convencer a ti también. Muchas gracias, Héctor. Estaba pensando, antes de darle la palabra a Rosario, si, a ver, imaginemos por un momento que no hay posibilidad de convencer, que no hay convicciones en este mundo. ¿Qué pasaría? Probablemente me atrevería a decir en este momento que el mundo sería un caos. De entrada, imagínense o imaginemos un mundo, un estado, una nación en el que no, digamos, quien lo rige o quien lo orienta, digamos en este caso el presidente de una nación, no está convencido de su propio proyecto. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si no hubiera convicciones? ¿El mundo sería un caos? ¿O estaríamos liberados en ese sentido? ¿No habría débiles ni fuertes? Ay, ¿qué pasaría? Rosario y después Israel, por favor. Gracias. Con respecto a tu última pregunta, no sé qué pasaría si no hubiera convicciones. Yo creo que de alguna manera todos tenemos cierto tipo de convicciones, pero bueno. No sé tampoco si todos podemos ser convencidos realmente. Yo creo que eso depende de la persona que nos trata de convencer, de nosotros mismos, de nuestra historia, y yo creo que también hasta el momento en el que estamos, porque no es lo mismo que nos convenzcan o nos traten de convencer cuando somos adolescentes o muy jóvenes o cuando ya somos personas un poco más maduras. O sea, son como situaciones distintas. También depende de las personas y también depende pues del momento. No es lo mismo este momento que hace 20 años. O sea, depende, y también de lo que traten de hacernos pensar también. Nada más, gracias. Muchas gracias, Rosario. ¿Eso quiere decir entonces que difícilmente un niño podría convencer a un adulto? En algún caso, alguien que nos quiera compartir, ¿fue convencido por algún niño de su propia convicción, de una idea bien arraigada que tuviera en algún momento? Sería interesante que alguien nos compartiera una experiencia que haya tenido así, ¿no? Isra, por favor, y después Gabo. Sí, de lo que mencionaba, si no hubiese convicciones ni quisiéramos convencer al otro, pues simplemente no hubiera orden. De hecho, me lleva a conectar un poquito con la cuestión de las teologías. La teología, por ejemplo, de Siodón estaba hecho un caos y a partir del ordenamiento, pues se crea lo todo, ¿no? Entonces yo así que estoy convencido de que sí debe de haber convicciones y que, por ejemplo, los grandes dictadores pues estaban también muy convencidos de ellos mismos, de lo que creían que era un orden mejor, ¿no? Y por ejemplo, lo que mencionabas en el caso de Samuel, del que pues, ya es el gobernador ahorita electo de Monterrey,
pues él está convencido de que la parte del norte es la parte trabajadora. Y ese convencimiento que él tiene fue permeado para todos sus ciudadanos. La gente del norte también así está, contundentemente está convencida de eso. Quizás los que no somos del norte y estamos en otras latitudes, vamos, del país, pues sabemos que no es cierto, pero en sí, digamos, en la mayoría de la población están sumamente convencidos, y esa fue una de las razones, no toda, pero sí fue una de las razones por la cual en este caso, pues ahora el gobernador, a pesar de ser tan frívolo, pues ganó la elección. Digo, hubo otros fenómenos que también lo llevaron, pero sí, eso fue, digamos, para mí sería uno de los argumentos con lo cual lo llevó al triunfo. Gracias. Muchas gracias, Israel. Pero sí será que efectivamente, por ejemplo, no quisiera como enfrascarme con este ejemplo, pero me parece interesante retomarlo para tratar de pensar si efectivamente, por ejemplo, en el caso de los votantes, en la mayoría de los votantes de un partido, sí, que votaron por un partido específico, ¿cómo saber que efectivamente estaban convencidos o lo hicieron porque pues no había de otra, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, no sé si fue en las elecciones de 2018 para presidente, pero ya saben, estos debates que organiza el INE, el IFE, bueno, hoy INE, aquí en México, yo recuerdo que había un candidato que era un luchador e incluso en estos debates que había entre candidatos, llevó puesta su máscara. O sea, de pronto a mí personalmente me pareció como que el circo, ¿no? Supongamos que estaba, el Bronco, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en un debate donde estuviera Samuel García, el Bronco, este luchador y su cantante favorito, ¿no? Quien sea, ¿no? Eh, y los votantes, ¿no? Eligen a uno de esos tres. ¿Cómo saber que efectivamente ellos estaban convencidos de sus propuestas? Y no, más bien fue un asunto de tengo la obligación de ir a votar, ¿no? Porque tengo una responsabilidad con los demás, ya saben, ¿no? ¿Cómo saber que todas las decisiones están dadas, o nuestras decisiones están dadas o vienen a través del convencimiento y no por otra cosa? ¿Cómo logramos discernir eso? No sé si fui clara con mi pregunta, si no, ahorita la reformulo. Pero antes, por favor, Esteban, ahorita regreso contigo, Gabo. Esteban, Rosario y después Gabo. Muchísimas gracias. Pues yo voy a contestar la pregunta de si un niño puede convencer a un adulto, y yo a priori diría que no, por el pensamiento adultocéntrico que existe en el hecho de validar bastante como la experiencia, el crecimiento, y creo que no dudo que en alguna parte de la historia de la humanidad se haya dado el caso de que un niño convenza a un adulto, pero creo que en el primer momento no cumple como con el arquetipo, y es que a la vez me quedo pensando cuáles son las características de alguien que convence, y es que también me quedo pensando si los autores no buscan convencernos a nosotros. Por ejemplo, ahorita han estado citando a muchísimos autores, y a la vez es porque ellos escriben, en el sentido de que plasman una idea o una forma de pensamiento en la cual en su redacción buscan convencernos a nosotros como lectores de agarrar ciertos extractos, o si se puede en su totalidad, toda la idea que nos buscan compartir. Entonces creo que desde ahí hay una labor de convencimiento que no necesariamente se da como de la persona que está ante un montón de multitud y está gritando fuerte y golpeando como el atril, no sé si se llama atril, como que golpeando ahí y convenciendo a las masas. Entonces creo que también en parte ese ejercicio también está presente también como en ámbitos de la literatura, donde pues también nos convence, y nosotros a nuestra manera buscamos en esencia al leerlos o al escuchar a los que nos buscan convencer, de ser convencidos, precisamente como para ir moldeando la realidad e ir agarrando extractos que nos vayan dando sentido a nosotros mismos. Muchas gracias, Esteban. Me pareció bien interesante esto que dices, porque entonces parece ser, ¿no? Que contrario a lo que sostenía, por ejemplo, Saramago en esta cita que les compartí, si quieren se las vuelvo a leer, que a mí me sorprendió la primera vez que yo la leí. Dice, he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Quizá contrario a ello, como dice Esteban, necesitamos el convencimiento o ideas
que nos permitan, ideas de otros, adoptadas de otros, que nos permitan dar un sentido al mundo, porque pues finalmente es un caos, ¿no? Si no tuviéramos un sentido o un orden del mundo, como decía hace un momento Israel, ¿de dónde nos agarramos? Parece ser que forzosamente necesitamos una idea medianamente sólida de la cual nos permitamos tomar, agarrar, aprendernos de ella, insisto, quizá momentáneamente o para siempre, no lo sé. Aquí la cuestión del fascismo y de estas pues, formas de gobernar tan tiránicas, autoritarias, que digamos que momentáneamente nos permitan sostenernos en el mundo, ¿no? Es bien interesante esto. Ahora sí, Rosario, Gabo y después Israel. Iba a retomar lo de las elecciones, pero me pareció interesante el comentario de Esteban. Sí, son distintos los medios para convencer. No se convence de la misma manera, de manera escrita que de manera oral. Y obviamente de manera oral tiene que ver con lo visual también, no solamente con lo auditivo. Cuando una persona trata de convencernos de algo, pues implica todo, ¿no? Y es muy diferente a la cuestión de lo escrito, las ideas en sí plasmadas en un texto, o sea, sí son distintos. Me parece muy interesante lo que dijo Esteban. Con respecto a las elecciones, puede que algunas personas voten porque realmente están convencidos con las ideas del partido en cuestión, puede que haya otras que porque no quedó de otra, puede que otras porque estaban, pero también puede que algunos finjamos, ¿no? Finjamos que sí nos convencemos o que sí les estamos creyendo o que lo hacemos para probarlos, o sea, que es así como que, pues creo, sí te creo, te hago creer que sí te creo y a ver, convénceme realmente de que sí vas a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Te pongo a prueba. Nada más, gracias. Muchas gracias, Rosario. Estaba pensando ahorita con un término que creo que no es casualidad que hayas mencionado, el asunto de la creencia. Hace un momento hablábamos sobre, bueno, nos preguntábamos, ¿no? Si había algo de razón en el convencimiento, en la convicción. Ahora me pregunto si hay algo de fe o tendría que haber algo de fe y creencia en el acto o en el intento de convencer al otro. Hace ratito también Rosario, no es cierto, Mabel mencionaba el caso de las religiones, por ejemplo. ¿Qué tanto hay de creencias, de fe, de esperanza en el argumento que me da el otro para tratar de convencerme? Gabo, por favor, y después Hugo. Hijo, es que, bueno, era más o menos lo que yo decía bueno, nada más para agregar, el patos parece ser lo más efectivo para convencer a alguien. Y es que muchas veces también depende de quién le estás hablando. Por ejemplo, es más fácil convencer a alguien de la medicina alternativa, incluso si estamos hablando de cosas que en efecto no funcionan de ninguna forma, cuando está desesperado. Cuando alguien que quiere o él es víctima de una enfermedad que con la medicina tradicional no se puede curar. Entonces, en ese sentido, pues resulta más sencillo. Y nada más también quería traer a colación, Mariana, un ejemplo donde un niño me convenció a mí de algo. Alguna vez un niño me dijo, no quiero leer, quiero ser tonta. Bueno, fue niña, ¿no? Y lo dijo con tanta fuerza y tanta seguridad y sin dudarlo en ningún momento, que a mí me convenció que en efecto ya no quería aprender a leer. Y es una crisis que me dio por mucho tiempo, porque me la llevaban para que aprendiera a leer. Entonces, siguiendo a tu pregunta, ¿qué pasa cuando no convences al otro? En este caso solo podía haber que una obligación. Ya me quitaba del intentar convencerla, ya me quitaba del hacer que su voluntad fuera aprender a leer, sino que ahora lo único que puede haber es una imposición genuina, una imposición de verdad. Entonces, me quedo mucho pensando en tu cita de Saramago, de colonización del otro. Y es que si no hay convencimiento y
no se puede escapar de la situación, no se puede negociar de ninguna manera, es que solo puede haber violencia genuina. No física, no quiero que piensen mal de mí en este caso, pero demonios, yo no podía decirle, bueno, pues no aprendas a leer. Entonces, eso. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Gabo. Híjole, yo también, o sea, no puedo, ahorita te doy la palabra, Hugo, nada más quiero introducir esta autocrítica también, porque de paso también me tiraste la piedra a mí, Gabo. Bueno, quienes no sepan, aquí un paréntesis, los que conformamos Filosofía en la Ciudad somos en su mayoría estudiantes de psicología, pedagogía y filosofía. Yo en particular me formé en pedagogía y últimamente también me ha llegado la crisis de probablemente lo que yo digamos, si yo fuera profesora en una primaria, yo sé que de entrada en los libros de texto hay cierta ideología, ¿no? Hay cierto convencimiento incluso de mi parte de los métodos a través de los cuales voy a enseñar ciertos contenidos. Pero de fondo también se esconde un intento, como dice Saramago, de colonizar al otro en las formas, en las vías que están establecidas. ¿Cómo le hago para deshacerme de eso? Y aquí viene la crisis, ¿no? Híjole, quizá en ese intento por hacer bien hago un mal. Y ya, cierro paréntesis, nada más para compartirles mis crisis existenciales. Y ahora sí, Hugo y después Mabel. Sí, bueno, también me voy a pensar muchas cosas, pero voy a tratar de ser muy concreto. Estaba pensando yo en Ortega y Gasset cuando hace esta distinción entre creencia e idea, ¿no? Y dice las ideas las tenemos y en las creencias estamos. Y comprándole esta distinción, pues bueno, ¿no? Pareciera ser que el conocimiento entonces es pues un contenido mental o un dato en el que creemos. Si no confiamos o si no creemos en ese dato, es un puro dato. Y ahí está el ejemplo de quienes no creen en el virus, ¿no? O sea, iba a decir, sin duda alguna, pero bueno, ¿no? Yo creo que sí existe, tengo motivos, dolorosos motivos para creer en él, pero hay quien a pesar de todos esos datos no lo ha afianzado como conocimiento, ¿no? Porque no cree. Entonces, bueno, pues ahorita parte de lo que me movía en este café fue la pregunta de que hacían si, por ejemplo, si la religión nos puede convencer, si esto de lo político nos puede convencer, pues bueno, este, pareciera ser entonces que convencer, puede ser eso, puede ser independientemente de los caminos, de las vías, creo que se puede tomar por dos acepciones. Una, llevarnos a cambiar de posición, sin importar si los medios son racionales o no, eso no importa. Y la otra, darle un sustento a ese dato, volver, pues sí, darle un sustento, volver ese dato creencia, volverlo conocimiento, porque en último término estamos partiendo desde ahí, queremos encontrar razones para sustentar, pero que estamos sustentando nuestras creencias. Entonces, sería por ahí. Muchas gracias, Hugo. Tengo muchas manitas levantadas, entonces le voy a ceder la palabra a Mabel. No, disculpen, es que Elsa no ha hablado. Entonces, ahorita regreso con ustedes, Mabel. Una disculpa, Isra y Mabel. Elsa, por favor. Buenas noches, perdón. Hola. Pues yo estaba pensando sobre el papel que juega, en primer lugar, la ignorancia para esto del convencimiento. Yo creo que, y hablando sobre todo de los niños, ¿no? O de la gente en los pueblos que a veces carece de cierta información. Y los niños también a veces necesitan más información como para convencerse o no. Y muchas veces están sustentados los principios para un convencimiento en cómo le hago para que el otro, con poca información que yo le dé, crea que es la única que hay, ¿no? Y entonces el convencimiento a veces toma de diferentes lugares esas variables que te pueden llevar a decir sí o no, convencerte o no. Pero yo creo que la ignorancia juega un papel preponderante en el convencimiento.
Y en otro caso también estaba pensando que los niños muchas veces aprenden a negociar si tú les enseñas, ¿no? Sobre todo en algunos hogares donde se usa mucho la negociación y acaban negociando mejor que los adultos y te acaban dando argumentos que te quedas callado y que no sabes ni qué decir y dices, sí, es cierto, ¿no? Entonces, es cuestión también de habilidad. Esta es una habilidad que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Y la otra que también estaba pensando es la parte de la violencia, sobre todo la violencia pasiva, ¿sí? La violencia verbal o esta parte de la violencia psicológica, ¿cómo ejerce un poder tal y qué papel juega en esto del convencimiento? Sí, porque por ejemplo, sobre todo con los niños se utiliza mucho la violencia de este tipo, o con las mujeres de cierto nivel, cierto sector, también la violencia pasiva es, la mujer acaba diciendo que sí porque sabe que, si no, que es otro tipo de violencia, la violencia económica también se da en este tipo de hogares, ¿no? Entonces puede ser la psicológica, la económica o la violencia de género sobre todo, ¿no? Que es la que para mí es la que está jugando un papel importante porque la mayoría de la gente no dice lo que quiere o no toma lo que quiere, sino lo que le conviene en ese momento. Gracias. Muchas gracias, Elsa. En un momento voy a retomar este aspecto que mencionabas sobre la ignorancia, pero antes le voy a dar la palabra a Mabel y después a Isra, por favor. Bueno, tiene que ver que creo que hubiera intervenido Elsa, porque dependiendo también de la ignorancia, varían los grados de engaño, ¿no? Entonces hay una frase que siempre sale a colación pública cuando estamos en elecciones y es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados, ¿cierto? Y esa siempre sale, pues aquí en mi país, cuando estamos en las antesala de las elecciones, que le están diciendo a la gente, mire, que no es, que le están dando falsas expectativas, pero terminan convencidos y después convencerlos de que los engañaron es muy difícil. Y creo que tiene que ver con lo que decía Elsa, que es por los grados de ignorancia, ¿no? Pueden ser, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Mabel. Nada más, antes de darte la palabra, Isra, quisiera leer estos fragmentos citas que nos han compartido en el chat, dado que, bueno, los amigos que después vean este café en YouTube, recuerden, ya se pueden suscribir a nuestro canal, avisos parroquiales intermedios, puedan saber también qué nos compartieron aquí en el chat. Entonces los leo. Dice por acá Ángel, Diógenes de Sinope fue convencido de olvidar su cuenco cuando vio una vez a un niño tomar agua en sus manos. Quizá podrías compartirnos un poco más de esto, Ángel, en algún momento. Gracias. Mabel nos decía por acá, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Una cita de Mark Twain. Y bueno, yo me preguntaba si el contrario del convencimiento es el engaño o la ignorancia, o ambas cosas. Y además tengo otro aspecto que mencionar sobre esto. Nada más me gustaría que lo pensaran y ahorita regresamos con este asunto. Ahora sí, Isra, por favor. Sí, yo estoy totalmente en desacuerdo con Saramago cuando dice que el convencimiento es la colonización del otro. ¿Por qué? Porque cuando él hace esta dupla, digamos, de convencimiento y colonización, la palabra colonización ya de por sí lleva implícita una carga muy violenta, tanto física e ideológica. Y el convencimiento, como bien ya lo habías mencionado, es más que nada, tiene que ver con una especie de argumentación. Y por ejemplo, me lleva a pensar en los imperativos categóricos kantianos. Kant trataba de convencer a partir de estos imperativos, pero sobre la propia razón.
y la razón tiene que ver con un imperativo desde el propio ser, no porque me van a dar un castigo, sino porque estoy convencido de que esos imperativos son los más correctos. Por ejemplo, no matarás, ¿no? Que también es un principio bíblico. Me lleva a pensar, me tengo que convencer a mí mismo que no matar es bueno porque está de por medio de la vida del otro y la tengo que respetar. Entonces, eso es un imperativo categórico que quizás pueda ser hasta universal. Sí, puede ser muy controvertido. Otro argumento, ahorita que está muy en boga lo de el derecho también de las mujeres, el género. Entonces, somos una especie que todos tenemos los mismos derechos. Tengo que convencerme de que efectivamente, no por ser hombre o mujer, vamos a estar uno sobre el otro. Entonces, son imperativos que de alguna manera, no, para mí no tendrían que ver tanto con una colonización del otro, sino más bien con un convencimiento de mí mismo desde mi propia razón y desde mi propio ser. Gracias. Muchas gracias, Isra. Sí, voy a volver un momento a este asunto. En un momento te doy la palabra, Gabo. Voy a retomar este ejemplo de los niños, ¿no? Insisto, no quiero enfrascarme en este ejemplo, vamos y venimos, pero me estaba preguntando, por ejemplo, ¿no? Generalmente, seguramente ustedes han escuchado que se han hecho estudios últimamente sobre que, digamos, las personas que estudian un posgrado o van a la universidad y terminan una carrera tienen menos posibilidades de obtener un empleo, ¿no? Al menos generalmente, o es como el común denominador de muchos países de América Latina, ¿no? Incluido México. Entonces, creo que este también ha sido como un chiste, ¿no? Sí, una forma de hacer como bromas o de nuestra desgracia, ¿no? De quienes no tenemos posibilidad de trabajar a la primera, ¿no? Saliendo de la universidad. Pero en algún momento, por ejemplo, en mi círculo de amigos en la universidad, antes de egresar, decíamos, ¿no? Bajita la mano y entre broma y broma, es que seguramente el señor que vende papas, ¿no? Allá fuera de la facultad, no solamente gana más dinero que yo, ¿no? Que yo como egresado de una licenciatura, sino que además incluso es más feliz porque, digamos, él no tiene, llamémosle, conciencia de todas estas problemáticas, ¿no? Quizá no dimensiona de la manera en cómo una persona que ha estudiado los fenómenos sociales, bla, 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 lo tiene, ¿no? Entonces, trasladando este ejemplo, ¿no? Esta anécdota universitaria, me preguntaba si el convencimiento, sí, si el conocimiento nos lleva a la felicidad. Es decir, o al contrario, el no ser convencidos o no estar convencidos de cierto aspecto de la realidad nos permite ser felices, más felices que quien no lo es, o al contrario, perdón, que quien sí lo es. Lo retomo por el ejemplo que mencionaba, me parece, Hugo, respecto al asunto del coronavirus, ¿no? Sin duda, quienes creemos, probablemente aquí dentro del público pueda haber personas que no vamos a debatir si el virus existe o no, ese no es el punto, sino lo que voy es, para quienes creemos, sin duda han sido casi 2 años de ansiedad, de depresión en algunos casos, de no saber en qué momento vamos a estar infectados, si vamos a perder a alguien de nuestra familia. Y por el contrario, yo me atrevería a decir, probablemente quienes no están convencidos de eso, de la existencia del virus, al menos, si no son más felices, por lo menos viven en una atmósfera mucho más tranquila, entre comillas, ¿no? Entonces, de ahí mi pregunta, el convencimiento de una idea, o sí, el convencimiento respecto a una idea o una convicción respecto a una idea nos lleva a la felicidad, o el no convencimiento, al contrario, nos lleva a la felicidad, nos permite ser más felices, vivir de manera más tranquila. ¿Qué opinan? Ahora sí, Gabo. Yo opino que no, Mariana, porque cuando era niño, conocí a muchos niños que estaban convencidos de que Estados Unidos iba a conquistar México en algún momento de la historia. Y yo argumenté muchas veces con esos niños de que eso, al menos en el momento histórico que estábamos viviendo, era imposible. Y nunca los logré convencer. Dijeron, no, en algún momento Estados Unidos va a bombardear México porque pues, Estados Unidos bombardea países.
Y pues no creo que esa creencia los hiciera muy felices. Estar convencido de que te vas a morir y que no vas a poder hacer nada para solucionarlo, no creo que te haga particularmente alegre. Ah, también pues la gente que en el año 1000 estaban convencidos de que se iba a acabar el mundo, no me imagino que estuvieran particularmente alegres. Y por el último, en este caso del COVID, lo que ocurre con la mayoría de la gente que estaba convencida de que el COVID no era real, si no era gente muy privilegiada, a estos momentos podemos estar seguros que la gran mayoría de ellos ya no están entre nosotros, porque parece ser que lo que más te mata del COVID no es solo estar contagiado, sino la carga viral que tienes. Y justamente la gente que no creía en él, por lo mismo, seguía viviendo su vida como siempre y traían más carga viral que incluso alguien contagiado que sí creía en el COVID. Entonces muchos de ellos, o una de dos, o digo, ya no se encuentran entre la fila de los vivos, o están padeciendo las secuelas del COVID, que son particularmente dolorosas. Entonces sospecho que no han de ser personas particularmente alegres. A lo mejor dentro de ellos se contaba algún inmune, dos, pero son los menos, ¿no? Sale, gracias, Mariana. Gracias, Gabo. Hugo, por favor. Bueno, ahora me cuesta trabajo discernirlo. Bueno, voy a exponer lo que tenía cuando levanté la mano. Creo que en términos generales, pensando tanto en casos concretos, que ahorita trataré de volver a ellos rápidamente, en términos generales, pienso que ser convencido, convencida, convencida de algo, generalmente, si alguien genuinamente te convence, pues no te lleva a la infelicidad. O sea, pensando otra vez en el ejemplo que me planteó mi maestro de me venciste, pero no me convenciste. Bueno, si yo le hubiera convencido, él ahora habría estado seguro de que arribó a una nueva verdad y yo creo que solemos asociar la verdad a lo bueno, a la felicidad. Entonces, en ese sentido, bien miradas las cosas, bien comprendidas las cosas, en un ánimo o disposición de dialogar, no pretendemos tanto vencer, sino llegar a o que nos convenzan o convencer. Y quien está convencido o quien se convence de algo, pues en la medida en que cree haber llegado a la verdad, muy probablemente habrá de sentirse feliz, digo, en términos generales. Ahora, en lo que tú dices de por qué la gente no se quiere convencer de que exista el virus, bueno, muy probablemente de fondo lo que tiene es la incapacidad de creer, o la incapacidad de asumir una verdad que no le va a hacer feliz. Entonces, ahí más bien está de fondo la felicidad como criterio para aceptar las cosas, para convencernos o no. Pero bueno, en términos generales, pensando que convencer no es igual a vencer, creo que si te dejas convencer, sí puedes llegar a la felicidad. Si no te convencen y te vencen, pues entonces eso sí que te lleva a, o sea, al enojo, la tristeza. Muchas gracias, Hugo. Tenía en la punta de la lengua un aspecto que quería mencionar a partir de lo que dijiste. Pero bueno, en lo que llega otra vez la idea, le doy la palabra a Héctor, por favor. Bueno, lo que decías, creo que siempre lo he pensado también eso de que sí es más feliz. Creo que la felicidad se vuelve más compleja cuando conoces, ¿no? O sea, a lo mejor como tú dices, el de las papas sería más feliz no sé, al ver un partido de fútbol y tú no, pero pues tú podrías escuchar, no sé, una canción, ¿no? O escuchar, o ver arte, ¿no? Y apreciarlo y ser feliz, ¿no? Y él no podría disfrutar esa felicidad. Entonces llegas a distintos puntos, ¿no? De felicidad. Eh, del convencer a los demás, creo que opinamos para convencer, o sea, yo estoy casi seguro de que eso es nuestra intención, ¿no? A lo mejor convencer a los demás de nuestra verdad. En ese sentido, siempre estamos emitiendo opiniones, por lo tanto, siempre queremos convencer, ¿no? Y también siempre queremos ser convencidos. Por esto buscamos, ¿no? A lo mejor, no sé, en algún libro de filosofía, un punto de vista, ¿no? Queremos ser convencidos de que hay otra realidad, ¿no? A lo mejor a la mía. En ese sentido, yo creo que somos como bilaterales, ¿no? Queremos ser convencidos y queremos convencer todo el tiempo. Muchas gracias, Héctor. A propósito, volviendo un poquito momentáneamente a lo que mencionaba Hugo, me preguntaba, y también algo que mencionaban al inicio del café, era, por ejemplo, que quien intenta convencer tiene, digámoslo así,
ciertos rasgos de fortaleza, llamémosle así, ¿no? Contrario a lo que, digamos, al que tiene aquel que es convencido, ¿no? Que podría ser denominado como débil, etc. Yo me preguntaba, porque también surgió aquí el ejemplo de hacer como si yo estoy convencida. Engañar al otro, haciéndole creer que fui convencida, aunque de fondo no. En ese caso en particular, engañando al otro o intentando engañar al otro, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más débil? ¿El que cree que ya convenció o el que haciéndole creer al otro que fue convencido? Sí, o ese otro que le hizo creer al otro que fue convencido. ¿Quién fue más, ay, no me gusta ese término, pero lo voy a decir, inteligente? Recordé a Bart Simpson, seguramente, bueno, a quien les guste, soy fan de los Simpson, decía Bart Simpson en un capítulo, se tiene que ser un poco malicioso, un poco sigiloso, ¿no? Entonces, ¿quién es más fuerte? Ya, hasta ahí. Entonces, tenemos la manita levantada de Isra y después de Elsa y al final Israel, por favor. Hola, Mariana, gracias. Isra primero, por favor. Sí. Ok. Sí, yo quería poner nada más 2 puntos. Por ejemplo, en las cuestiones biológicas, me pregunto, si nos tendrían que convencer cuando vemos que el virus existe, creo que ese tipo de conocimiento ya está más en el ámbito, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? Y de un conocimiento científico. O me tienen que convencer para decir que, por ejemplo, la penicilina es un medicamento que me ayuda a quitar la infección. Digo, ese quedaría como pregunta. Y otra cuestión que me surgió y que me gustaría plantearla es, la Iglesia Católica, sobre todo que fue la hegemónica durante muchos años, convencía, sobre todo, por ejemplo, a las clases más bajas, de que la pobreza era la felicidad. Y yo me pregunto, en ese convencimiento que se tenía, ¿realmente eran felices? De decir, sí, efectivamente, estamos pobres y finalmente, porque somos pobres, al final vamos a ganar el reino de los cielos. Yo creo que no había efectivamente la felicidad, a pesar de una promesa que le hacían, pues en este caso, las altas élites de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces nada más lo dejo ahí como comentario. Gracias. Muchas gracias, Israel. Ahora sí, Isra y después Elsa, por favor. Siendo por ahí, Isra, ya se me perdió. Isra, ¿estás por ahí? Es que ya no te veo, no alcanzo a verte. Ah, creo que se fue. Bueno, mientras, Elsa, por favor. Sí, yo me preguntaba si esta parte de cuando no queremos creer en algo, no será como la negación de algo muy doloroso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a veces yo tengo la evidencia, veo que está delante, pues por ejemplo, con el coronavirus, pues está muriendo la gente, ¿no? Pero yo niego porque a lo mejor no puedo soportar la verdad que estoy viendo, ¿no? O la realidad que estoy viendo. Entonces esto muchas veces el ser humano lo usa como protección, negar que está existiendo algo. Y bueno, pues hay que hacer todo un trabajo ahí respecto a eso. Pero la otra también es que si yo tengo información, eso me da poder. Y no sé si sea más feliz o no, pero sí me da poder de decisión sobre todo. Y la información por ejemplo, en una pandemia o en una enfermedad, me da posibilidades, ¿sí? Más que victimizarme, que eso es lo que ocurre a veces cuando vienen las enfermedades, la victimización es inmediata, lo que nos da es opciones, es lo contrario a la victimización. Pero también creo que esta parte del poder y de las opciones nos llevan a una responsabilidad. El tener información nos lleva estrictamente a una responsabilidad que a veces no queremos tener. Entonces, esto también es un doble juego, ¿no? Y tal vez sea más fácil negar y decir, no, esto no está pasando, que responsabilizarnos por lo que está pasando y
y tener acciones concretas. Entonces, no sé si seamos más felices o no, pero sí tenemos que estar en una postura más comprometida o más responsable. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Fíjense qué interesante lo que acaba de comentar Elsa, porque ustedes recordarán que más o menos al inicio del café yo les preguntaba si había una forma de resistir al convencimiento. Y de pronto yo imaginaba, ¿no? Como ese juego de tirar o jalar una cuerda y a ver quién jalaba más para su lado, el que trataba de convencer o el que se resistía. Y parece ser, ahorita como lo acaba de mencionar Elsa, que probablemente este hacer como si, ¿no? O fingir que somos convencidos puede ser una suerte, como decía ella, de protección, de resistir quizá, bueno, a algo doloroso, a algo que posiblemente me afecte, pero sin duda es una forma de resistencia, ¿no? Entonces, eso me parecía muy interesante. Y alguien más tenía levantada la manita, pero no recuerdo quién era. No sé si la bajaron o ya no quisieron comentar nada. Voy a leer momentáneamente también los mensajes en el chat. Nos decía Hugo, ajá, pero en ese ejemplo, no sé de cuál de todos, pero bueno, ahorita volvemos. La causa de la felicidad es la compleja, no la felicidad. Aunque te haga feliz una obra de arte o un partido de fútbol, reaccionas a un estímulo. Rosario nos decía, ¿quién es más fuerte? Yo creo que los dos y ninguno de los dos, porque ambos están convencidos de que son inteligentes. Y Héctor nos dice, en el caso de la religión no es justo porque hacen uso de los dogmas. Entonces, bueno, pues tenemos como todo un panorama muy general de lo que es el convencimiento, como todas las directrices, digamos, las manifestaciones más bien del convencimiento. Y bueno, no sé ya volvió Isra. Isra, ahora sí. Te cedo la palabra. Gracias, Mariana. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ya habías comentado algo de quién ganaba, ¿no? Del convencido o el que convence. Y nada más se me vino a la mente una frase de Lacan, soy medio lacaniano, y dice que en esta parte digamos, de llevarse la victoria, por así decirlo, como no sabemos lo que perdemos, creemos que ganamos. Entonces yo creo que va muy de la mano con lo que decías, si sea verdad, si me voy a convencer por un engaño o por una verdad absoluta o colectiva. Yo creo que nada más eso, ya para cerrar, Mariana. Muchas gracias, Isra. Algo que también me preguntaba, por ejemplo, en el ejemplo de los niños, era si, bueno, en esta pregunta que les hacía, ¿no? ¿Cuál es el contrario del convencimiento? El engaño, lo tenía anotado por aquí, el engaño o, ya lo perdí. Bueno, el engaño, perdón, o la ignorancia, y yo agregaría algo más, por ejemplo, la inocencia. Ser inocente, ¿no? Es como regularmente el adjetivo que se les adjudica a los niños, ¿no? Es que es muy inocente, o cualquier otra persona, incluso adulta, yo me atrevería a decir, ¿no? Somos inocentes en ciertas circunstancias y únicamente por ese hecho somos también convencidos. Entonces, tratemos quizá ya acercándonos al final de este café, ¿cuál sería como el mejor contrario, como la categoría que es el contrario del convencimiento? O los tres, la ignorancia, la inocencia, el engaño, o qué otro podríamos incorporar aquí. ¿Qué se les ocurre? Gabo, por favor. Por contrario, nos estamos refiriendo al antónimo, o sea, la palabra que define lo opuesto a convencimiento. Sí, si gustas. Ajá, el antónimo. Es que si ese es el caso, yo sospecho que es más bien el escepticismo, porque se puede convencer de una mentira. Sospecho que si te digo, he convencido a 100 personas del tierraplanismo, todos aquí estamos de acuerdo que la Tierra no es plana. Y de alguna manera estoy afirmando que los convencí de una mentira y no parece que mi oración sea imposible de interpretar de esta manera, ¿no? Entonces sospecho que no puede ser lo contrario a la mentira. Y también sospecho que no puede ser lo contrario a la inocencia, porque el convencimiento convence a muchos inocentes, ¿no?
Y eso también sospecho que no puede ser lo contrario de la ignorancia, porque si la ignorancia facilita el convencimiento, no parece ser que sea su contrario. Lo que parece contraponerse al convencimiento es justamente el escepticismo, el no confiar por X o Y razón en los argumentos, ejemplos, evidencias o incluso sentimientos del otro, porque al final del día todavía sostengo lo que dije a mediados del café. Parece ser que una de las mejores formas de convencer a alguien es a través de las emociones, no tanto de las razones y ni siquiera de la autoridad hoy en día yo diría, pero pues eso. Sale, gracias Mariana. Gracias Gabo. Yo añadiría aquí entre paréntesis y entre signos de interrogación, el escepticismo, perdón, la desconfianza es una forma de escepticismo y como nos lo compartía aquí en el chat Héctor, ¿la duda también puede ser una forma de escepticismo? Bueno, preguntas para otro café. Ahora sí, Mabel y después Elsa. ¿Será lo contrario de convencer lo que yo había dicho al principio, la manipulación? Puede ser. Lo veo así, ¿no? Porque la gente convence, puede ser como decía un participante hace un rato, con argumentos, pero pues como hemos visto a todo el trayecto del café sobre la ignorancia, sobre los niños, las religiones, la política, la publicidad, entonces tiene una gran carga, o sea, el contrario sería eso, la manipulación. O quizá más bien la manipulación es la vía para convencer. También puede ser, sí. Puede ser. Ok, muchas gracias, Mabel. Muchas manitas. Elsa, Esteban e Isra, por favor. Yo creo que lo contrario al convencer es someter. Para mí es así como muy tajante ni siquiera me interesa que estés convencido, yo te someto. O la opresión, que también puede ser el otro sinónimo, ¿no? La opresión de todo lo que es tu concepción de algo. Muchas gracias, Elsa. Ahora sí, Esteban, por favor. Gracias. Pues yo pensaba quizás el contrario sería el silencio, porque yo pienso el convencimiento como un medio para quizás alcanzar a venderle o entregarle o compartirle al otro mis ideas, mis falacias, quizás los productos que estoy vendiendo, y el convencimiento es un medio. Y quizás precisamente para poder llegar a otro tengo que convencerlo. Quizás el silencio para mí puede ser como simplemente no llegar al otro. Creo que es como yo lo pensaría como el antónimo. Gracias, Esteban. Isra, por favor. A mí se me ocurrió contrario de convencimiento, o sea, algo como el contrario de perseverancia, pero no sé si perseverancia sea sinónimo de convencimiento. Muchas gracias, Isra. Bueno, nada más para destacar un aspecto. Por acá nos ponen en el chat. Bueno, Héctor nos compartía, probablemente la duda es la antipatía, puede ser el contrario del convencimiento. Rosario se pregunta, ¿impones o convences? La imposición probablemente también sea. Y yo me preguntaba, esto es un aspecto que no salió a lo largo de nuestra discusión, pero sería interesantísimo continuar en otro café con esto, que es el asunto del lenguaje. ¿Podemos convencer sin lenguaje? Y con lenguaje aquí cabe todo, el lenguaje corporal, las muecas, los gestos, eso también es lenguaje. Creo que estamos de acuerdo en eso. ¿Hay otra forma de convencer que no esté atravesado por el lenguaje? ¿Qué opinan? A ver, ahora sí ya, los últimos 2 minutos para concluir el café. ¿Alguna idea? ¿Podemos convencer sin lenguaje, sin palabras, sin gestos, sin muecas, sin las manos? Dice Rosario, de entrada no, pero no sé. ¿Ok, Gabo? Yo también de entrada diría que no, porque no parece ser que la comunicación de ningún tipo sea posible sin un lenguaje. Más si estamos metiendo aquí adentro todo tipo de
de símbolos que tratan de transmitir un mensaje. Si estamos también metiendo el lenguaje corporal, los iconos, logos, todo ese tipo de cosas. Sí, sospecho que el convencimiento tiene que viajar por medio de algo, ¿no? Entonces, yo diría que no es posible ni siquiera la interacción humana sin un lenguaje. Está medio difícil ver que algo de lo que hagamos no sea lenguaje, entonces, no. Gracias, María. Gracias. Y sin embargo, puede ser, seguramente todos hemos tenido alguna experiencia de este tipo en la que convencemos quizá a través del silencio. No decir nada también dice cosas, ¿no? Híjole, estamos atados, o sea, no podemos escapar a las convicciones ni a intentar convencer. Ahora, otra pregunta, y también, ya con esto me callo. ¿Se puede evitar, más bien, se puede convencer sin tener la intención de convencer? Es decir, que el convencimiento sea un acto involuntario e inconsciente, o siempre el convencimiento atraviesa la intención. Porque yo me atrevería a decir así, nada más, estamos atados a que lo queramos o no, podemos convencer aún sin proponérnoslo. Yo eso es lo que diría. Ahora sí, a ver, Rosario, por favor, después Elsa y al final Israel. Adiós, Israel, que te vaya bien. Nada más lo último, lo del lenguaje, bueno, sí, de entrada no podemos convencer sin lenguaje, y el silencio forma parte del lenguaje como tal. Es que es sonido y silencio, y es lenguaje también. Nada más con eso, y yo creo que siempre tenemos que tener intención para convencer a alguien más de lo que creemos o de nuestras convicciones. Todo, es todo. Gracias, Rosario. Elsa, por favor. Yo creo que sí se puede convencer sin lenguaje. Las huelgas de hambre, por ejemplo, para mí son una forma de convencimiento en el lenguaje. Y tal vez el llanto. El llanto también es otra forma de convencer. Y yo creo que muchas veces los niños con una mirada te convencen. No tienes que hacer otra cosa más que verlos y te convencen. No, los ancianos. Gracias. Gracias, Elsa. Ahorita que mencionaste el ejemplo de las huelgas de hambre, se me vino a la mente. Igual el ejemplo ni viene al caso, pero se me ocurrió. Cuando nos negamos a comer por alguna u otra razón, porque estamos muy ocupados, por lo que sea, y ya pasaron horas sin que hayamos probado alimento y nos rugen las tripas y suena. Quizá en algún momento también los ruidos, los ruidos de los intestinos, del estómago, nos convencen de que, oye, ya dame de comer, ¿no? Y pues vamos a probar aunque sea algo. No sé, igual este ejemplo está muy jalado de los pelos, ahí tómelo con pincitas. Ahora sí, Isra y después Héctor, por favor. Sí, me robó un poco las palabras la compañera Rosario. Estoy totalmente de acuerdo con ella cuando dijo que todo lo que sale, digamos, de la expresión corporal, inclusive lo que decía también la compañera Elsa, el llanto, todo es una forma de convencimiento. Y eso por remitir un lenguaje. Gracias. Muchas gracias, Isra. Héctor, por favor, concluimos contigo. Bueno, yo no sé si siempre esté de fondo una intención de convencer al otro, ¿no? O sea, creo que también juega la imaginación para convencer al otro. Si yo estuviera, no sé, en una isla desierta, ¿no? No sé, o sea, estuviéramos en una isla, estuviéramos 2, 3 personas y ven que de repente salgo y regreso con comida, pues a lo mejor se convencerían de que es necesario salir, ¿no? Para comer. Entonces, no sé, siempre juega la imaginación en ese sentido, ¿no? No sé si sea necesaria una intención del otro para convencerte. Muchas gracias, Héctor. Híjole, pues, salieron muchas perspectivas muy interesantes. Voy a hacer así una síntesis express de lo que tratamos para quienes nos acompañaron casi, o se integraron más bien a la mitad o hacia el final del café. Bueno, nada más para cerrar así el tema,
me quedo nuevamente con la pregunta que dio, que a propósito del café, que dio inicio o que me impulsó a hacer este café. Quien convence, vence. Ese fue el gran tema. Pregúntenselo. Recuerden que en el café no tenemos respuestas cerradas, no damos respuestas muchas veces o quizá nunca a la pregunta inicial. Entonces, ese fue el tema, el que convence, vence. Y estábamos preguntándonos cuáles eran los instrumentos, las vías por las que intentamos convencer al otro, para qué o por qué intentamos convencer. Se mencionó que generalmente lo hacemos para sacar provecho de una situación, para tener aliados, para ganar aliados, para demostrar o comprobar que lo que yo sostengo es verdad, que lo que yo propongo es cierto, que es lo conveniente, lo mejor para todos. Y aquí entraron, por supuesto, los ejemplos de las votaciones, de las decisiones de Estado, de los gobernantes, etcétera. Hablamos sobre por qué cedemos, por qué somos convencidos también. ¿Cuál es la posición de quien es convencido? ¿Quien es convencido siempre es débil? ¿O puede ser que en algún momento finja que es convencido y entonces es fuerte, ¿no? Eso lo planteamos en algún momento. Por aquí Gabo nos compartía, ¿no? Que hay por lo menos, bueno, para los antiguos, ¿no? Para los griegos habría 3 formas de convencer: a través del patos, que era a través de los sentimientos, de las emociones; a través del logos, a través de la razón; y por otro, el ethos, que es la autoridad. Y hablábamos sobre que muchas veces esa autoridad que se impone, esa digamos, esa idea de que el otro, como es experto y sabe de lo que habla, pues tiene cierto poder y por tanto tiene mayores herramientas, ¿no? O mejores herramientas para convencer. Y bueno, ¿qué más tratamos aquí? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuáles eran estas formas de resistir? Si era posible resistir al convencimiento del otro, si hacer como sí o negar, ¿no? Hacer como si yo soy convencido también es una forma de resistir. Se hablaba sobre que esta forma de resistencia también es una suerte de protección. Y finalmente, es una de las preguntas que se quedó en el tintero fue si se puede convencer aún sin tener la intención, por lo menos consciente, o sin tener la voluntad. Sin saberlo, sin quererlo, puedo convencer al otro. Y bueno, pues esas fueron como los aspectos, los elementos que tratamos aquí en torno al tema del convencimiento. Y pues bueno, ahora sí, siendo las 9:36, pues ya les agradezco mucho por este café, lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Y recuerden, somos Filosofía en la Ciudad, estamos lunes, miércoles y viernes en este mismo Zoom hasta el momento, mientras no haya haters ni gente indeseable, seguirá el mismo link. Martes y jueves, recuerden, ya tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos subiendo estas grabaciones de cafés pasados por si se lo perdieron, para que los vuelvan a revivir, o bueno, lo revivan. Entonces pueden seguirnos, estamos como Filosofía en la Ciudad, suscríbanse, muy pronto los podcasts y pues qué más, nada más, les agradezco mucho. Nos vemos el miércoles, perdón. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Elsa. Adiós. Hasta mañana a todos, descansen. Igualmente. Adiós, Israel. Hasta mañana, gracias. Adiós, Mabel. Gracias.